Hola, soy Andrés Cantor, estudiante de artes visuales. En esta presentación voy a compartir mi análisis del WebDoc Forensic Landscapes dentro de la fase 4 del curso de antropología visual. Este trabajo se centra en cómo el paisaje puede convertirse en evidencia de violencia. Debo aclarar que nunca había escuchado el término WebDoc, lo que me pareció muy interesante porque al analizarlo y ver otros tantos, se comprende cómo el documental también ha entrado en un avance tecnológico, ¿cierto? Y se puede ver desde otro tipo de vista. Lo primero es entender qué hace este webdoc. Aquí no seguimos un documental lineal, sino una plataforma interactiva donde el usuario explora imágenes, videos de sonido y archivos. La idea es mostrar que el territorio no es solo un espacio físico, el archivo es memoria y también es testigo silencioso de lo que pasó. Una de las cosas más interesantes es su narrativa fragmentada. Uno se desplaza y se mueve dentro de un espacio de 360 grados. Elige qué fragmento abrir, qué historia seguir. No hay un solo camino, cosa que me pareció muy interesante y dinámico, divertido de ver, porque la memoria tampoco funciona en línea recta, es lo que entendí. Como espectadores terminamos convirtiéndonos en buscadores también. A nivel visual y sonoro es muy minimalista. Usa imágenes fijas, tomas largas y silencios un poco extensos a veces que logran incomodar al usuario. El sonido ambiente como de ecos, el viento, las camionetas buscando en el desierto, generan una atmósfera que lo obligan a mirar como con más atención y como a adentrarse más en el documental. No hay música ni voces explicativas. Creo que esa ausencia es intencional. La imagen tiene que hablar por sí sola. Dentro de lo que sería el mundo de los derechos. El momento que más me impactó fue el de los buscadores, por supuesto. Familiares que recorren el terreno con varillas buscando fosas comunes. Es un gesto simple pero cargado de desesperación y resistencia. Ese método que nació de la necesidad y de los pocos recursos con los que se cuenta, ahora es replicado incluso por peritos internacionales. También evidencia algo triste, ¿no? Que muchas veces el Estado abandona. Aquí surge una pregunta ética fuerte. En una parte del webdoc, una madre agradece a vaqueros y leñadores por pasar información. Entonces ahí pensé y me hice la siguiente pregunta. ¿Esto no pone en riesgo a estas personas? Porque en países con violencia activa, inclusive como el nuestro, divulgar quién colaboró puede ser peligroso. Entonces uno se pregunta cuál es la responsabilidad del documentalista, ¿no? ¿Qué mostrar y qué proteger? Tengamos en cuenta que los grupos armados en diferentes países, sobre todo en México, no respetan vidas humanas, no respetan derechos humanos. Me cuestioné en el momento en que una de las madres empieza a mostrar quiénes la ayudaron sirviéndole de testigos, de informantes. ¿No generaba esto un problema para estas mismas personas, para esta comunidad pues de campesinos, de leñadores, como ella menciona? Es una parte que me parece interesante analizar y cuestionarnos. El WebDoc también conecta con temas de derechos humanos, por supuesto. Existe el derecho de los muertos a ser identificados, según la Convención Internacional del 2005, y también el derecho a la integridad del cuerpo encontrado. La experta Celeste Perosino, forense, explica cómo la desaparición forzada y trata de personas terminan unidas por las mismas lógicas de la violencia, ¿no? Es duro pero necesario mencionarlo. Algo que se repite en varios casos es que esta violencia no surge aislada. Muchos métodos represivos vienen de entrenamientos militares exportados por Estados Unidos. Es una huella geopolítica que también queda en el territorio. No es solo memoria local, sino memoria globalizada en este caso. Hay una reflexión que me pareció muy importante,
La antropóloga forense Mercedes Salado Puerto, española, que trabaja en Argentina, habla sobre respetar las creencias culturales en el trabajo con los restos humanos. Ella dice que aunque sea feminista, no puede imponer sus ideas si una comunidad tiene sus propias normas sobre quién puede y quién no tocar un cuerpo. Esto es ética pura, no es llegar a imponer, sino adaptarse al contexto. Lo comenta ella porque ha llegado a comunidades en donde las mujeres tienen prohibido tocar los restos de los familiares y pues ella como forense, a pesar de ser feminista, no pretende imponer su creencia sobre la de ellos y respeta ese tipo de cosas, lo que me pareció muy interesante. Un caso muy particular es el de un familiar de Jorge Velarde, argentino, quien fue víctima de los vuelos de la muerte que se presentaron en la dictadura militar que hubo en Argentina. Él perdió ahí a su pareja eh, y muchos años después, mientras buscaba posibles rutas de navegando el río de Mar de Plata, dentro de las cartas náuticas que se empiezan a realizar en navegación para iniciar la búsqueda de cuerpos, estos trazos que habían en las cartas náuticas empezaron a formar una serie de dibujos. Esos dibujos se volvieron una especie de performance silencioso, como un homenaje involuntario a los desaparecidos. Me pareció una forma de memoria que aparece cuando uno menos lo espera. Eso me pareció muy conmovedor. Las historias de las familias son de lo más fuerte del webdoc. Hay dolor, cansancio, desesperanza. Uno entiende que la desaparición no termina cuando ocurre, se alarga en el tiempo y afecta a generaciones enteras. El testimonio entonces no es solo un dato, ¿no? Es una evidencia ética. Forensic Landscapes mezcla arte, ciencia y ética de una manera muy consciente. Nos recuerda que el paisaje habla, que guarda huellas. Incluso cuando los responsables intentan borrarlas, el navegar este webdoc, uno no solo observa, sino que participa, busca y reconstruye. Ese es el poder del documental en su forma transmedia. Bueno, algo importante es identificar las figuras humanas culturales y simbólicas. En este webdoc, las figuras humanas aparecen a través de los buscadores, familiares y expertos forenses. No es una representación frontal. Sus gestos, voces y ausencias son los que construyen la figura. Las figuras culturales están en las prácticas comunitarias. Cómo se busca, cómo se respeta el cuerpo, cómo cada comunidad elabora su duelo. Y las simbólicas aparecen en la tierra, el río, las varillas, las cartas náuticas. Son objetos que terminan cargados de memoria y significado. En cuanto a la relación con Pimentel, Guimaraes y Costa Valente del 2023, este webdoc encaja muy bien con lo que plantean. Ellos dicen que el documental contemporáneo convierte al espectador en agente. Aquí eso pasa literalmente. Uno navega, uno decide dónde entrar, el orden, reconstruye la memoria. También menciona el giro afectivo. Imágenes que no informan de inmediato, sino que te afectan. Los silencios y las tomas largas de Forensic Landscapes funcionan exactamente así. Y finalmente está lo ético. La lectura insiste en que grabar al otro es siempre una responsabilidad. El webdoc lo muestra cuando aparecen informantes, prácticas culturales o recuerdos dolorosos que deben tratarse con mucho cuidado.